Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con Miguel Ángel Severino, ¿verdad? De cosas tan interesantes, ¿verdad? Como es la base de sustentaciones económicas de nuestro país, incierta, porque parece que no tenemos gente con mucha capacidad, con muchas luces, para clarificar, para transparentar, ¿verdad? Lo que valemos, lo que tenemos en términos económicos. Entonces, vámonos al régimen territorial, para terminar esa parte, brevemente. El régimen territorial se define, se diseña en un estado con gente, con cerebro, a partir de evaluar los recursos que tiene el territorio y la población. Donde no viva gente, tú no puedes hacer una provincia. No. Y donde haya recursos. ¿Y la gente dónde está? Donde hay recursos. El principal recurso es la tierra. Sí. Entonces, ¿cómo es posible? Y el agua. Sí, pero el principal recurso es la tierra. Sí. Porque en la tierra está el agua y está todo. También. Entonces, Sí. si el Estado carece de un territorio, de un título de propiedad, de su propio Estado, de su propio territorio, y en el interior, los ciudadanos, los agentes productivos, la familia, no tienen un vínculo jurídico con la tierra, ya sea que la tierra, como en Europa, se la arriendan a los ocupantes bajo un contrato, pero hay un régimen jurídico territorial. Pero aquí no, ni una cosa ni la otra. Mira, Entonces eso hace que la gente hay una decisión. sea nómada. Sí, hay una decisión que ha tomado el presidente de la República de expulsar a todos los extranjeros que estén ocupando terreno ilegalmente. Ahora, ¿cómo se determina eso? Si el Estado no tiene claro de quién es ese terreno, porque el Estado no lo desconoce. Ahí vamos. Entonces lo primero que tiene que hacer el Estado es el Estado. Y el Estado lo conforman los tres poderes del gobierno. Los tres poderes. Legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces esa mesa del Estado, del gobierno, con esos tres elementos, tiene que sentarse y crear la mesa territorial. Y entonces buscar en la universidad, buscar los recursos para hacer una auditoría, un descenso del territorio y ver quién los ocupa y entonces de ahí salir un programa de titulación de la tierra. Ahora bien, resuelto el problema de la titulación de la tierra del Estado Dominicano, automáticamente todos los bienes inmuebles construidos en el territorio nacional se disparan en más de un 80% su valor. Y entonces, ¿qué hace? Que incrementa el producto, el patrimonio del mercado, se dispara. Y por lo tanto, ya hay una plataforma hipotecaria y los territorios y los agentes productivos y la familia pueden ir al banco a buscar recursos. Y el banco va a tener una dinámica inusual. Y por primera vez va a poder colocar su dinero y podemos entonces hacer una alianza. En Europa hay ahora mismo cerca de 30, nosotros tenemos una cartera de crédito de 30 mil millones de dólares para América Central y República Dominicana. Aquí podemos colocar rápidamente 10 mil millones de dólares. Y lo estamos haciendo en un foro. Pero ese no es el problema. Entonces, vamos a la otra parte. La división política, dimos la división territorial, que es un caos, y que no está contemplado en la reforma que manda el gobierno. La división política del Estado. ¿Qué es la división política? Los poderes públicos. Pero la modificación del 1994 de la Constitución reduce la división política de tres poderes a una. Y somos el único Estado que opera con un poder del Estado. Porque el legislativo y el judicial son subsistemas políticos del Estado. Entonces nosotros planteamos en el programa de Peña Gómez, como reforma del Estado, crear el poder contralor, fusionar Cámara de Cuentas, Contraloría y la Superintendencia, y eliminar ese entropía institucional jurídico, y fusionar y crear el poder municipal, y fusionar una serie de... Oye, el Poder Ejecutivo tiene más de 300 instituciones infuncionales y que realizan la mayoría, 10, 15 y 20, la misma función. Entonces tenemos que hacer una regenería administrativa de la división administrativa y política del Estado. Y no está contemplado en la reforma que mandó el gobierno al Congreso. Le he dicho a alguna gente cercana al presidente, pero consulten a expertos. ¿Qué debe hacer el presidente? Retirar la reforma que mandó al gobierno, al Congreso, y buscar o contratar o pedirle a expertos dominicanos
que le lleven un taller, hagamos un Claro, taller claro. para eso. Para que sea esa reforma algo nuevo, que se Y el entienda, presidente que se case con la gloria. El presidente modernizando, se case con la gloria. Y modernizando deje el un Estado. modelo de Estado Exacto. de acorde a la ciencia administrativa, a la ciencia de la administración hoy, funcional, eficaz, que cumpla con 4 principios, valores: eficacia, eficiencia, economía y temporalidad. Eso es gerencia. Y lamentablemente tenemos que decir que el único gerente público que ha tenido el Estado Dominicano es Trujillo. Ahora vamos entonces a la división Qué administrativa. vaina, ¿eh? ¿Cuál es la división administrativa? La Constitución lo plantea. Es el gobierno nacional y el gobierno local. Ahora, la división administrativa del gobierno nacional, ¿cuáles son? Los ministerios, las direcciones y los institutos. Y las comisiones. Pero la división administrativa del Poder Ejecutivo tiene 300 y pico de instituciones. Eso es una irracionalidad. Eso afecta, obstaculiza el desarrollo y hace que el Estado tenga que tener un presupuesto demasiado amplio para cosas inoperantes e ineficaces. Exacto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar expertos en administración para que diseñemos en función de los principios de división del trabajo, separación e interdependencia de los poderes públicos, y una función para cada órgano y un órgano para cada función, para que le demos un diseño administrativo al Estado. Esa reginería territorial del Estado, la reginería administrativa, son fundamentales para que traigamos ahora en la parte final, que es la reforma fiscal. Sin un régimen territorial, sin titular la tierra del país, no podemos hablar de reforma fiscal, por Dios, que es un disparate sin eso. Claro. Porque lo primero que le va a dar ingresos, que va a multiplicar los ingresos, es la titulación de la tierra, automáticamente, porque hay unos impuestos que tienen que ver con el valor. Eso que está haciendo el gobierno, esa titulación, y que se vanagloria incluso el presidente de haber dado Inconstitucional. 0,100. ¿Por qué? Porque la tierra pertenece al Poder Judicial. Y tú no puedes que el Poder Ejecutivo haga una ley, porque le compete ¿a quién? Al Congreso. O sea, la materia de titulación, los recursos de tierra, pertenecen al Poder Judicial. ¿Y cómo tú dices que que eso no está referenciado con el Congreso, con el Poder Judicial, si el presidente lo está haciendo? No, porque el que tiene... Óyeme, el Poder Ejecutivo con el PLD creó un edificio jurídico, un dislate jurídico, una comisión de titulación de la tierra, que está ahí en la Lincoln con 27. Sí. Es un edificio jurídico. ¿Quién le ha dicho? ¿Por quién? Yo no me pregunto, ¿por qué no le han dicho al presidente de la República, a mi presidente, que elimine eso? Porque eso contraviene la Constitución. Otra cosa, yo estoy de acuerdo que aquí la tierra está sobrejudicionalizada y que debe sacarse del Poder Judicial y llevarse a la división administrativa, pura y simple. ¿Tú te imaginas? Te voy a poner un caso. Que tú vas con tu familia, con tu esposa, y yo voy con la mía, y Pedro y Juan van con la de ahí, vamos a un supermercado, hacemos una compra, pasamos por caja, nos damos una lista de precios, y nos dicen, vaya por el servicio al cliente para que le haga una factura. Vamos y nos dan una factura, y nos dicen, vayan al 4º piso, al tribunal comercial, para que lo cite y dé una sentencia y ustedes paguen la compra. ¿Qué va a pasar con la compra? Se va a podrir el pescado, la carne y todo. La tierra es un recurso productivo y no puede estar judicionalizado, no puede depender del Poder Judicial, tiene que ser una parte administrativa. ¿Por qué cuántos ingenieros y desarrolladores inmobiliarios se han dado un tiro? Porque el banco le ha ejecutado los proyectos, porque el Tribunal Superior, el Tribunal de Tierra, ha durado 4 o 5 años para darle un título de tierra. ¿Dónde están los asesores de mi presidente, de este gobierno, que no han entendido y no han dicho, presidente, mire, estos son los escollos, los obstáculos hacia el desarrollo, que no están contemplados en la agenda, en la supuesta modificación de la Constitución o reforma del Estado y de la reforma fiscal? Esos 2 paquetes que el presidente ha mandado para el Congreso son 2 tollos, son 2 disparates. Y yo reto a cualquier técnico del Poder Judicial, el Legislativo y el Poder Ejecutivo,
que me diga lo contrario a mí, a este campesino que está aquí. Ahora bien, el presidente tiene, el gobierno tiene, no este solamente, hace más de 30 años que he planteado a los gobiernos de turno una propuesta de una regenería al sistema fiscal tributario. Y la propuesta nuestra tiene la respuesta a la siguiente pregunta. Y tú no, estamos hablando precisamente de las debilidades que tiene el Estado dominicano frente a ciertos grupos que tienen más poder que el mismo Estado y lo demuestran constantemente. Y ¿verdad? ¿Tú no crees que bloquean todas esas posibilidades de una que tú comes que transformación? adivina. No lo quería decir, porque ya que tú lo dijiste me está provocando. De acuerdo a informes de inteligencia que nos han llegado, hay ciertos actores dentro del CONE que son los que están presionando la reforma fiscal y la reforma supuestamente de la Constitución. Pero además de eso se agrava porque a lo interno del PRM hay conflictos, hay una crisis que va a salir a flote. Porque los grupos internos en el PRM quieren incidir en el modelo de gestión del gobierno y de la reforma. Pero hay otros grupos que son los que quieren ser presidenciables, que también están. O sea, al presidente le están poniendo un hormiguero. Y si él no despierta, va a salir picado de las hormigas. Y va a terminar como la peor gestión de un presidente. Sí, porque tiene un grupo de gente aspirando dentro del mismo. Entonces, el presidente debe crear una comisión, un buró presidencial, una comisión de expertos, que a lo interno del PRM hay mucho en este país. Y de lo más calificado del mundo lo tiene el PRM. Y yo conozco mucho. Y de eso hay uno que está hablando contigo, que soy yo. Porque hay poca gente que se cuenta conmigo sobre estos temas. Para que el presidente nos pida, preséntenos una idea, una visión, y el compararla con lo que lo presentan los mismos empresarios y la cúpula. El PRM tiene una Secretaría Técnica y Política Pública que no ha hecho nada. Pero la dirección ejecutiva del PRM tampoco, porque no tiene experiencia, no saben de eso. Pero en el PRM hay técnicos calificados para eso. Entonces, volvamos. No podemos hacer una reforma fiscal sin una titulación de la tierra urbana, suburbana y rural. Eso puede hacer. Y no podemos incrementar los ingresos si no se resuelve ese problema. Ahora hay otro problema. Hay más de 100 tributos que lo que reportan de ingresos no da para pagar el costo administrativo de gestión de ellos. Hay que eliminarlo. Entonces, ¿cómo incrementar los ingresos públicos en 800 mil millones de pesos o más sin crear nuevos impuestos y sin aumentar la tasa de los impuestos existentes? El presidente tiene la propuesta del gobierno, yo se la presenté, no solamente a a Leonel Fernández, a Hipólito, a Leonel Fernández, a Danilo y a Abinader. A esos 4 burócratas, gerentes, se le he presentado y no me han llamado, O sea, nosotros le podemos... No conviene. Además, otra cosa, para los empresarios, la propuesta nuestra, fiscal, tributaria, contempla bajar el ITEVI a un 5% y bajar el impuesto sobre la renta a un 13%. La estructura tributaria es muy fuerte, pesa mucho. Y por eso que hay mucha intención de evasión de impuestos. Pero, porque es descabellado. Los impuestos es una carga demasiado grande, por Dios. Claro, es descabellado, eso es desbordado. Entonces, otro problema de injusticia, de privilegio fiscal, es que aquí hay 500 empresas del CONE que viven del presupuesto público. Sí. Entonces, a ellos... O sea que el dinero del Estado y lo que se coge prestado es para regalarlo. De los ingresos públicos vía el gasto fiscal. ¿Qué es el gasto fiscal? Subsidios, exoneraciones y exenciones. Le otorga a esa empresa del CONE cerca de 400 mil millones de pesos al año. Sí. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa
tiene que recurrir a De una eso tasa que de vive interés en la alta y a usurero. De eso que vive el Porque Estado no y hay los una bancos, reforma, de una explotar a los reforma pequeños. territorial que permita al Banco Central y a la banca bajar la tasa de dinero. Le voy a hacer un cuento, que sigan ahí en esa línea explotando a los trabajadores, que sigan ahí, que le van a elegir un guardia un día. Un día va a venir un Juan Gómez, un Juan Vicente Gómez con una Polaino y una vaina y van a elegir a ese. Conozco a alguien Fuera. que conversó con algunos de los asesores extranjeros que están alrededor de la presidencia. Y esos asesores le decían es que hay una presión de cierta la oligarquía del CONE que está imponiendo algunas decisiones Lo que hizo el gobierno. para favorecerse a Es que ellos. ellos tienen ese Esa grupo. persona le dijo a él, esa Sí. persona que yo conozco le dijo a Sí. ese asesor del gobierno. ¿Y cuáles son los que más tienen que perder aquí? La oligarquía. Sí. No es lo mismo. Imagínate que nosotros vivimos en un sector. Y ese sector tiene 2.000 viviendas. Y que esa comunidad genera 2.000 millones de dólares de ingresos general. Un escenario. De esos 2.000 millones de dólares, 1.999 millones los genera una familia. Y 1.999 familias generan 1 millón. 1 millón. ¿Qué hay ahí? Pobreza. Sí, pobreza. ¿Va a desarrollar las empresas ahí? No, No. no. Entonces el modelo que tenemos Pero esa está gente, dado pero esa gente para que nadie desarrolle. Entonces las empresas que deben vivir del mercado Sí. viven del presupuesto público Del presupuesto porque son público. ineficaces Esa- e ineficientes. Entonces, pero ellos lo que han hecho es que han puesto a sus empleados como ministros y hasta como presidente de república y han cogido el poder. Eso se llama conflicto de interés y poder, corrupción, eso. el poder, como esos empresarios no son políticos, sino empresarios, lo que hace es ganar dinero y mientras No más son lo hace, empresarios. más. Aquí no hay empresario, Ta- Marino. Si aquí hubiera empresario, si en este país hubiera un régimen empresarial, ningún empresario, ningún presidente de un grupo empresarial estuviera ocupando un ministerio público, una función pública. Porque está desatendiendo sus empresas. ¿Por qué se van los empresarios, entre comillas, a ocupar posiciones públicas en el tema administrativo del Estado? Y sobre todo en la parte, en el gabinete técnico, económico, financiero y jurídico. Para estar más cerca de... Porque no son capaces de generar riqueza. Sí, eso es verdad. Y quien tiene Sí, que eso- vivir estamos de con la acuerdo. competencia Succionando como sanguijuela. del presupuesto público, por Sí. Dios. Como sanguijuela. Y monopolizando todo, ¿eh? Un oligopolio. Pero precisamente Presidente, para monopolizar todo, ellos mantienen el poder. Ese empresariado junto con los políticos, porque acuérdate, del poder ejecutivo, Leonel Fernández tiene una cuota de poder, él es un jefe, nadie puede con él, ¿verdad? Danilo tiene una cuota de poder, él es un jefe, nadie puede con él. Hipólito tiene una cuota de poder, él es un jefe, nadie puede con él. Entonces el CONE tiene una gran parte del poder, nadie puede con ellos. Entonces aquí hay un grupo de gente ¿a quién que beneficia eso? oye, ¿A que, quién que beneficia? ¿A quién nadie, perjudica eso? que Ese nadie puede modelo- ir en contra de Sí, ellos. pero ese modelo que tú acabas de plantear, que yo estoy de acuerdo que es un aporte enorme tuyo, ese entramado de poder, estructura de poder, alrededor de los expresidentes y el actual, Sí. y el CONE, Sí. ¿a quién perjudica? A los mismos empresarios, porque tienen que financiar una campaña demasiado fuerte Sí. y darle cuarto a todo el mundo Sí. para poder servirse con la acusar. Entonces, no, el mercado no genera capacidad para demandar su producto Sí. y tiene que vivir a costa del presupuesto público. Y en actos delincuenciales Entonces, oscuros. estamos estrangulando el mercado, estamos creando más delincuentes, más pobres, más miseria, Exacto. y nos va a pasar, vamos a llegar a ser El Salvador. Bueno, no, exacto. Y vamos por un muy mal camino. Vamos a Y llegar a un camino Venezuela. en que pone en peligro la estabilidad política y Presidente, económica del Estado. despierte, cree una mesa presidencial, técnica, y consulte, mande a hacer un Muchísimas gracias, estudio. Miguel Ángel Severino. Tremendo programa. Señores, hasta aquí los informantes.
Los informantes de Marino Guzmán.